¿Sientes que estás intentando escuchar la voz de Dios, pero todo a tu alrededor parece demasiado ruidoso? Como si algo siempre estorbara, como si existiera un bloqueo invisible entre tú y el cielo. La verdad es que, muchas veces, no es Dios quien guarda silencio, somos nosotros quienes estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, rodeados de cosas que sofocan su presencia. En este vídeo, quiero mostrarte 7 renuncias poderosas que transformaron por completo mi conexión con el Espíritu Santo. No fue fácil renunciar, pero fue liberador. Y si esos mismos cambios fueran la clave para el avance que tanto esperas, ¿qué harías? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir puede llevarte a escuchar a Dios como nunca antes. Alimentar distracciones que sofocan el espíritu. Hay momentos en que sentimos que intentamos oír a Dios, pero todo parece ahogado. Como si hubiera una radio a todo volumen dentro de nuestra mente, llena de voces, imágenes, preocupaciones, mensajes, vídeos, alertas, y, en medio de todo ello, la voz suave del Espíritu Santo se pierde. Y no es porque Él haya dejado de hablar, es porque hay demasiadas cosas haciendo ruido al mismo tiempo. Y nuestro corazón, cuando está demasiado lleno del mundo, se queda vacío del cielo. Una de las primeras cosas que tuve que enfrentar fue la forma en que utilizaba mi tiempo. Me di cuenta de que estaba rodeado de informaciones que no me edificaban. Programas de televisión, redes sociales, conversaciones vacías, noticias negativas, todo eso alimentaba mi ansiedad y drenaba mi energía. Era como intentar regar una planta con agua sucia, en lugar de crecer, mi fe se marchitaba. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme que, si quería escuchar más a Dios, debía escuchar menos al mundo. No se trata de vivir en una burbuja, ignorándolo todo, sino de tomar decisiones conscientes sobre lo que dejamos entrar. Empecé a prestar atención a lo que consumía diariamente. ¿Acaso esa serie que veo hasta la madrugada me acerca a Dios o me aleja? ¿Y ese perfil que sigo, esa música que oigo, ese podcast que pongo mientras conduzco, me ayudan a crecer espiritualmente o solo ocupan espacio en mi mente? La respuesta me incomodó. Pero fue ahí donde comenzó el proceso de transformación. No fue de un día para otro, pero, paso a paso, fui limpiando mi rutina. Reemplacé parte del tiempo de pantalla por momentos de lectura bíblica. Sustituí voces vacías por mensajes que nutren el alma. En lugar de deslizar el feed durante horas, empecé a escuchar alabanzas, predicaciones y reflexiones que me hacían pensar en el cielo. Y, poco a poco, la voz de Dios se volvió más nítida. No porque Él gritara más fuerte, sino porque el mundo se hizo más silencioso. Hay un tipo de ruido que ni siquiera percibimos que está ahí, la comparación. Cada vez que vemos la vida de alguien en las redes sociales, creemos que la nuestra va retrasada. Y eso genera un peso. Empiezas a correr sin saber a dónde. El Espíritu Santo quiere que camines con propósito, no que vivas corriendo tras expectativas ajenas. Cuando desaceleras, cuando silencias el exceso, comienzas a notar algo diferente. Dios siempre había querido conversar, pero estabas demasiado ocupado para darte cuenta. Uno de los mayores engaños de la vida moderna es creer que estar ocupado es señal de éxito. Pero espiritualmente, estar demasiado lleno es un peligro, porque cuanto más cosas cargas, menos espacio queda para que Dios actúe. Por eso necesitamos hacer una limpieza del alma, sacar la basura que se acumula en los rincones de la mente, vaciar los cajones del corazón. Y eso exige valentía, porque a veces la distracción se hizo hábito y ya ni sabemos vivir en silencio. Pero es en el silencio donde Dios habla más profundo. Silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Cuando apagas todo por un momento, no estás perdiendo tiempo, sino invirtiendo en la eternidad. El Espíritu Santo no compite con el caos. Espera el momento en que cierras la puerta, inclinas la cabeza y dices, habla, Señor, tu siervo escucha. Y ese momento puede cambiarlo todo. Así que quizá el primer paso no sea hacer más, sino hacer menos de lo que no edifica, apagar, silenciar, desapegar. Empieza poco a poco, reduce 1 hora de lo que no alimenta tu fe y usa ese tiempo para conectarte con Dios. Verás que algo empieza a cambiar dentro de ti. Llega una paz, una claridad que antes no existía. Y, de repente, percibes que la voz de Dios no estaba distante, solo necesitaba espacio para ser oída. Mantener relaciones que debilitan tu fe. Algunas conexiones parecen inofensivas, gente que conocemos desde hace años, colegas que forman parte de la rutina, amistades de infancia. Pero el tiempo no siempre equivale a bendición. A veces, lo que más nos atrasa espiritualmente está muy cerca, con nombre, rostro y convivencia diaria. Y fue necesaria valentía para ver eso, admitir que algunas personas, aunque sin intención, se estaban convirtiendo en obstáculos entre Dios y yo. Es duro aceptarlo, pero es real, hay relaciones que no nos acercan al cielo, sino que nos alejan. Y lo más difícil es que no siempre ocurre con gritos o discusiones.
A veces es sutil, una broma que ridiculiza tu fe, un consejo que suena bonito pero va contra la palabra, una invitación constante a actividades que vacían tu alma, y vas cediendo, adaptándote, moldeándote, hasta que notas que te pareces más al mundo que a Cristo. Tuve que tomar decisiones que partieron mi corazón, pero salvaron mi espíritu, decidir si quería agradar a todos o obedecer el llamado de Dios. Esa elección, por más dolorosa que sea al principio, trae ligereza después. Cuando me alejé de ambientes donde el nombre de Dios era motivo de burla, mi fe empezó a florecer. Cuando dejé de buscar la aprobación de quienes no comprendían mi jornada espiritual, pude oír mejor la aprobación de Dios, la que viene con paz, dirección y confirmación en el corazón. No estoy diciendo que abandones a todo el mundo, sino que disciernas. El Espíritu Santo nos da sabiduría para distinguir qué voces edifican y cuáles destruyen por dentro. Si alguien a quien llamas amigo siembra dudas sobre tu fe, te desanima a buscar a Dios o te arrastra a patrones que ya intentaste dejar, es hora de evaluar esa relación con seriedad. Las relaciones son puentes o barreras, nos acercan más a Dios o nos alejan lentamente de Él. Y muchos están estancados espiritualmente porque insisten en mantener cerca a quienes deberían estar en otro lugar, personas que cargan envidia, que compiten en silencio, que se burlan de tus sueños, que traen más crítica que aliento, y sigues intentando mantener ese lazo por miedo a la soledad. Pero déjame decirte, la soledad en la presencia de Dios es 1000 veces mejor que la compañía que te aparta de la gracia. Cuando das un paso de fe y eliges proteger tu comunión con Dios, Él envía nuevas conexiones, sanas, alineadas con el cielo, personas que oran por ti, que te levantan, que te recuerdan tu propósito. Amigos que no compiten, sino interceden, que no te arrastran al mundo, sino que te acercan al reino. Esas conexiones son respuestas de oración. Quizá estás intentando mantener vivas relaciones que Dios ya dio por terminadas, y eso consume energía. No se puede caminar ligero cargando a quien ya no quiere caminar con Dios. A veces, el mayor acto de amor es decir, te respeto, pero necesito crecer, y para eso necesito alejarme. No con ira, no con rencor, sino con la certeza de que tu alma vale más que cualquier lazo que te aprisiona. El Espíritu Santo no habita en confusión. Quiere guiarte por caminos de paz, pero para ello es necesario dejar atrás algunos ruidos, y las personas también pueden ser ruidos. Cuando te alejas de quienes te debilitan espiritualmente, te acercas a quienes te fortalecen. Cuando cortas lo que te tira hacia atrás, avanzas con más fuerza. No temas perder personas, teme perder tu esencia intentando retenerlas. Dios tiene planes que involucran conexiones correctas, pero antes de darte lo nuevo, probará si tienes coraje para soltar lo viejo. La bendición que anhelas puede estar al otro lado de una ruptura, no para herir, sino para liberar. Cuando dejas ir, Dios hace llegar. Y lo que llega de parte de Dios siempre es mejor que lo que intentaste mantener por tu cuenta. Practicar el juicio y la autocrítica destructiva. Hay cosas que debemos soltar y no siempre están fuera. A veces el mayor obstáculo para oír claramente a Dios vive dentro de nosotros. No son los otros quienes nos limitan, somos nosotros mismos. ¿Y sabes cómo sucede? Cuando pasamos la vida señalando con el dedo, hacia los demás y, sobre todo, hacia nosotros mismos. Durante mucho tiempo, sin darme cuenta, fui un especialista en críticas. Juzgaba el comportamiento de las personas a mi alrededor, cuestionaba decisiones que ni eran mías, sentía una necesidad constante de opinar sobre todo, incluso lo que no me concernía. Poco a poco eso fue ocupando espacio dentro de mí. Las críticas constantes crean una capa de dureza en el corazón, y cuanto más duro el corazón, más difícil oír al espíritu. Un día, mientras oraba, sentí algo muy claro: hablas demasiado de los errores de otros y olvidas hablar conmigo de los tuyos. Aquello me desmontó. Era cierto, estaba tan ocupado reparando los defectos ajenos que había dejado de mirar hacia adentro con humildad. Y más, usaba la crítica como un escudo para ocultar mi propia inseguridad. Juzgar a los demás hacía parecer que tenía el control, pero por dentro solo temía enfrentar mis fallas. Esto nos lleva a otro punto: la autocrítica, esa voz dura, fría, implacable que vive en nuestra mente. La que dice que nunca eres lo bastante bueno, que siempre lo arruinas, que no mereces ser usado por Dios, la que te hace dudar de tu valor incluso después de un momento hermoso de oración. ¿Cuántas veces has sido tocado por Dios, has sentido su presencia, y minutos después, pensaste, pero, ¿me amará de verdad? ¿Soy tan falible? Esa es la trampa. El enemigo sabe que, si logra convencerte de que eres demasiado pequeño, incapaz o indigno, te esconderás, dejarás de orar con valentía, dudarás de ser instrumento de Dios, desistirás antes de empezar. Pero recuerda, Dios nunca pidió perfección, sino entrega. Y la entrega comienza cuando silencias la crítica, la ajena y la propia, y empiezas a oír lo que Él dice sobre ti. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron más allá de sus errores.
Moisés mató a un hombre, David cayó en adulterio, Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así Dios los usó poderosamente. ¿Por qué? Porque, al final, no se trata de lo que hicimos, sino de lo que permitimos que Dios haga en nosotros después de eso. El arrepentimiento es diferente de la condena, el arrepentimiento te lleva a Dios, la condena te aleja. Y la autocrítica es muchas veces condena disfrazada. Si vives diciéndote que no sirves, que nunca vas a cambiar, que no mereces, bloqueas la acción del Espíritu Santo en tu vida. Dios quiere levantarte, pero tú sigues derribándote. Quiere hablar, pero lo interrumpes con pensamientos de culpa. Quiere sanar, pero te niegas a aceptar el perdón. Por eso llegó la hora de tratarte con la misma gracia que predicas, de hablarte con el mismo amor que Cristo usó para alcanzar tu corazón. Mírate al espejo y comienza a decir: soy amado, soy perdonado, soy hijo, soy escogido, y repítelo hasta que tu alma lo crea. Porque la verdad es que, mientras alimentes la negatividad interior, se ahogará tu capacidad de oír a Dios. No porque Él se calle, sino porque no te crees digno de escucharlo. Libérate de la obligación de ser perfecto. Dios no espera eso de ti. Conoce tus errores, tus pensamientos, tus miedos, y aún así te escogió, te llama por tu nombre. No busca personas sin fallas, sino corazones quebrantados, dispuestos a ser moldeados aunque imperfectos. Y otra cosa, deja de juzgar a los demás. Cuando juzgas, cierras el canal de la compasión, y el Espíritu Santo se mueve a través de la compasión. Cada vez que señalas a alguien, desvías la mirada de tu propio corazón. En lugar de decir, qué débil es, di, Señor, ayúdalo como me has ayudado. Eso lo cambia todo. El juicio crea distancia, la intercesión construye puentes. Al final, lo que bloquea la voz de Dios no es el volumen del mundo, sino el volumen de nuestra propia dureza, críticas, juicios, rigidez. El Espíritu Santo habla a quien está dispuesto a escuchar con el corazón abierto, y eso comienza con humildad, continúa con compasión y se sostiene con identidad, la de quien entendió que no es perfecto, pero sí amado. Enfocarse constantemente en los problemas. Existe una tendencia silenciosa que se instala cuando las luchas se prolongan demasiado: enfocarnos excesivamente en el problema. El desafío crece, ocupa el centro del escenario de nuestra mente. Vivimos en función del dolor, pensamos en él, hablamos de él, oramos a causa de él, actuamos con miedo a él. Y sin notarlo dejamos de mirar a aquel que puede sacarnos de esa situación. Lo sé. He tenido días en que parecía imposible pensar en otra cosa: preocupaciones financieras, problemas familiares, presiones internas que solo yo conocía. Oré, claro, pero muchas veces mis oraciones eran solo listas de todo lo que iba mal. Mi enfoque estaba más en los obstáculos que en el Dios que mueve montañas. Y fue ahí donde entendí: mientras el problema sea más grande que la promesa, la fe se encoge. Hay una enorme diferencia entre reconocer una dificultad y ahogarse en ella. Dios nunca pidió que fingieras estar bien. Conoce nuestras luchas y no se ofende si lloramos en su presencia. Pero hay un punto en que el dolor deja de ser una fase y se convierte en un estilo de vida. Cuando alimentamos la queja, la reclamación, el pesimismo, el Espíritu Santo se entristece. Quiere llevarnos a la esperanza, pero insistimos en vivir en el desespero. Hablar demasiado de lo malo alimenta el miedo. Pensar todo el tiempo en los problemas profundiza la sensación de desamparo. Y cuanto más atención damos a lo que está mal, menos vemos lo que ya está bien. La gratitud se va, la confianza disminuye, la fe parece distante, todo porque los ojos están fijos en lo que falta, no en lo que Dios ya hizo y hará. La Biblia está repleta de promesas, palabras de vida, fuerza, esperanza, dirección, pero solo cobran vida en nosotros cuando las miramos y decidimos creer, incluso si los vientos son contrarios. Es fácil creer cuando todo va bien, la verdadera fe se muestra cuando lo único que tenemos es una promesa y aún así decidimos confiar. Dios no se impresiona con los gigantes. Derriba gigantes con una piedra, abre mares con un soplo, resucita muertos con una palabra. Pero para verlo, debes dejar de mirar el tamaño del problema y empezar a fijarte en la grandeza de quien prometió. Ese cambio de enfoque transforma ambientes, pensamientos y la manera de vivir las luchas. Y no digo que ignores tus sentimientos. Son reales: dolor, angustia, ansiedad, miedo. Lo que digo es que, cuando esos sentimientos se convierten en la lente con la que ves todo, dejas de ver el actuar de Dios. Entras en una burbuja oscura donde todo parece perdido. Eso no es vivir, es sobrevivir. Dios te llamó a vencer con Él, no a sobrevivir. Cambiar el enfoque es un ejercicio diario: despertar y elegir agradecer por lo que tienes, aunque falte mucho, mirar una situación difícil, y en vez de decir, esto nunca cambiará, declarar, Dios está actuando aunque yo no lo vea. Transformar la queja en oración, decir, duele, pero seguir confiando.
Reconocer la batalla pero recordar la victoria prometida. Fíjate en las palabras que usas, son semillas. Cuando dices, no hay solución, siembras desesperanza. Cuando dices, esto pasará, siembras fe. Cuando declaras, Dios está conmigo, riegas el valor. Las palabras revelan el enfoque, y el enfoque define el camino. El Espíritu Santo quiere enseñarte a mirar con ojos de fe, ver más allá de las circunstancias, percibir que incluso en el caos hay propósito, en el dolor hay crecimiento, en la espera hay transformación. Nada es en vano. Pero para entenderlo, debes alejar el zoom de los problemas y ampliar la visión de lo que Dios está haciendo. Quizá hoy estés rodeado de dificultades. No lo niego. Pero recuerda, hay un Dios que nunca pierde el control. No fue sorprendido. Ya lo sabía y ya preparó el camino. Pero para verlo, deja de hundirte en el ¿por qué? Y empieza a preguntar ¿para qué? La respuesta llegará, no en tu hora, sino en la suya. Y cuando llegue entenderás que el dolor no fue el final, sino el inicio de algo mayor. No permitas que la sombra de un problema oculte la luz de la promesa. Dios sigue hablando. La cuestión es, ¿estás oyendo el dolor o su voz? Vivir sobrecargado, sin tiempo para Dios. Puede sonar extraño, pero es totalmente cierto. Puedes estar haciendo muchas cosas buenas y aún así estar lejos de Dios. Es posible estar ocupado con todo, menos con lo que realmente importa. Vivimos en un tiempo en que la productividad se volvió sinónimo de valor. Cuanto más ocupado estás, más la gente dice que eres responsable, comprometido, admirable. Pero desde la perspectiva espiritual, esa prisa puede alejarte de lo esencial. Llegó un momento en que tuve que parar y preguntar, ¿realmente me acerco a Dios o solo me muevo alrededor de Él? Estaba involucrado en actividades de la iglesia, ayudando a personas, diciendo sí a cada petición, intentando estar en todo. A ojos de otros, era alguien de fe, pero por dentro estaba exhausto, seco, y lo peor, desconectado. El Espíritu Santo me confrontó con una verdad dolorosa: hacía tanto por Dios que había dejado de estar con Dios. Hay una enorme diferencia entre servir a Dios y pasar tiempo con Él. Si no la percibes, tu alma se agotará. Cuando dices sí a todo, incluso a cosas buenas, pero descuidas el momento de oración, de silencio, de escucha, algo se pierde. Te entregas a todos, pero olvidas nutrirte. Cedes pedazos de tu tiempo hasta que no queda nada para quien más importa. Sin darte cuenta, la agenda llena se convierte en un disfraz bonito para una fe vacía. El problema no es servir es hermoso. El problema es cuando el servicio sustituye la relación, cuando te involucras tanto con tareas que ya no tienes tiempo para sentarte a los pies de Jesús. Como Marta en la Biblia, ocupada atendiendo la casa para Jesús, mientras María se sentaba a escuchar cada palabra. Marta no hacía algo malo, pero perdía lo mejor. Eso pasa con la sobrecarga: haces mucho pero recibes poco, te entregas pero no te abasteces y terminas frustrado y cansado. Dios no te llamó a ser máquina, sino hijo. Y los hijos no necesitan demostrar su valor con rendimiento, disfrutan de la presencia del Padre. Cuando entiendes eso, empiezas a rechazar cosas que antes aceptabas sin pensar, a proteger tu tiempo devocional como algo sagrado, a decir no con libertad porque entiendes que decir sí a todo puede ser, en realidad, un no para Dios. El descanso también es espiritual, el silencio también es oración, el tiempo a solas con Dios también es acción. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se retiraba a orar, se alejaba de la multitud, de las tareas, de los compromisos. Sabía la importancia de recargar el alma antes de continuar la misión. Si hasta Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos seguir sin parar? Quizá necesites reevaluar tu rutina. ¿Tu agenda está llena de actividades y vacía de presencia? ¿Haces tanto por otros que olvidaste cuidar tu espíritu? ¿El servicio al reino se convirtió en un sustituto del tiempo con el Rey? Preguntas duras, pero liberadoras. Empieza pequeño. Separa un tiempo diario solo para estar con Dios, no para pedir ni resolver, sino para escuchar. Lee la palabra con calma. Guarda silencio. Respira hondo y di: Señor, aquí estoy. Háblame. Ese momento puede parecer simple, pero lo cambia todo. Limpia la mente, alinea el corazón, fortalece el alma y, sobre todo, te recuerda quién eres realmente, alguien creado para caminar con Dios, no para correr sin rumbo. Y respeta tus límites, no cargues el mundo en los hombros. No eres el Salvador. Tu papel es obedecer, no agotarte. Cuando estás demasiado cansado, hasta escuchar a Dios se vuelve difícil, la mente se nubla, el corazón se impacienta, el espíritu se inquieta. En esas horas, lo que más necesitas no son más tareas, sino reposo, paz, reencuentro. Dios no exige que hagas más, sino que priorices mejor, que lo pongas en el centro y reorganices todo alrededor. Entonces hasta lo que ya hacías cobra más sentido.
las tareas se vuelven ligeras, el cansancio cede al propósito, y el simple movimiento se transforma en ministerio verdadero. No te pierdas en la prisa de hacer y olvides conectarte. No cambies intimidad por activismo. Al final, no serán las obras las que sustenten tu fe, sino la presencia. En ella encuentras el descanso que renueva, la dirección que aclara y la voz de Dios que guía con amor. Intentar agradar a todos en lugar de obedecer al Espíritu. Una de las mayores trampas de la jornada espiritual es la voluntad de agradar a todos. Crecemos buscando aprobación, en la escuela, en casa, en el trabajo, en las redes sociales. Queremos ser aceptados, admirados, elogiados y, sin darnos cuenta, empezamos a moldear nuestras decisiones, nuestro comportamiento e incluso nuestra fe según las expectativas ajenas. Pero déjame contarte una verdad liberadora: cuanto más intentas agradar a todos, más lejos puedes estar del propósito de Dios para tu vida. Lo viví, durante mucho tiempo me preocupé por no desagradar a nadie. Quería que todos me vieran equilibrado, sensato, educado, evitaba temas difíciles, suavizaba mis convicciones, ocultaba mis luchas, todo por miedo al juicio. ¿Qué pensarán? ¿Me rechazarán? ¿Me llamarán fanático? Pero cuanto más intentaba caber en las expectativas ajenas, menos espacio daba al Espíritu Santo para conducirme con libertad. Seguir la dirección de Dios inevitablemente incomodará a alguien, porque el Espíritu no nos llama a agradar a la multitud, sino a obedecer, aunque signifique ir a contracorriente. Y obedecer a veces costará amistades, críticas, posiciones incómodas. Pero es allí donde Dios más se revela, cuando eliges agradarlo a Él y no a las voces alrededor. La Biblia está repleta de personas malinterpretadas por hacer lo correcto ante Dios. Noé construyó un arca sin señal de lluvia, Abraham dejó todo para seguir una promesa invisible, Jeremías fue ridiculizado por hablar palabras que nadie quería oír, y Jesús fue crucificado. Pero ninguno cambió la dirección del cielo por la aceptación de la tierra. Sabían que agradar a Dios es el único camino valioso, aunque cueste. Y aquí una verdad dura pero necesaria: no fuiste llamado a ser popular, sino fiel. La fidelidad no siempre trae aplausos, a veces te deja solo. Pero incluso en la soledad, si estás en el centro de la voluntad de Dios, estás en el mejor lugar, allí Él habla más claro, actúa con más poder y guía con precisión. Mas, cuando intentas agradar a todos, vives con miedo constante de equivocarte, de decepcionar, de ser criticado, de no estar a la altura. Eso genera ansiedad, inseguridad, desgaste, te vuelves esclavo de la opinión ajena. Pero cuando decides agradar solo a Dios, un peso cae de tus hombros, entiendes que no necesitas demostrar nada a nadie, que tu identidad viene de la palabra del Padre, no de la aprobación humana. El Espíritu Santo te llama a andar con valentía, decir sí a lo que Dios quiere, aunque todos esperen un no, permanecer firme en la fe aun si es motivo de burla, hablar la verdad con amor aunque duela, vivir con integridad aunque te cueste elogios. No se trata de vivir en conflicto con el mundo, sino de vivir en paz con tu conciencia ante Dios. Cuando vives para agradar a los hombres, tu alma se desgasta; cuando vives para agradar al Padre, tu alma florece. No hay nada más liberador que saber que, aunque el mundo entero te dé la espalda, Dios sigue a tu lado. En ese lugar de firmeza espiritual, la voz de Dios se vuelve más nítida. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, silencias el miedo, y el miedo es uno de los mayores bloqueos para oír al Espíritu. Cuando se va, la fe crece, la sensibilidad aumenta, la dirección divina se hace clara, caminas con más ligereza, certeza y autoridad. Un consejo: deja de sobrepensar todo. De analizar cada paso. A veces, el Espíritu Santo te pedirá algo simple, una palabra, un gesto, una oración, pero si lo piensas demasiado, dudarás, racionalizarás hasta que la obediencia pierda el momento. La fe no consiste en entender todo, sino en confiar en quien lo entiende todo. Ya perdí oportunidades por miedo, callé cuando debía hablar, dudé cuando el Espíritu me impulsaba. Cada vez aprendí algo: cuando el Espíritu Santo habla, es hora de actuar, no de discutir con la lógica. La obediencia retrasada es obediencia negada. Y cuanto más rápido te muevas en la dirección de Dios, más verás lo sobrenatural. Así que hoy, libérate. No vivas para agradar, vive para obedecer. No intentes encajar en moldes que Dios nunca creó para ti. Sé quién Él te llamó a ser, aunque cueste la opinión de algunos, porque al final, no será la voz de la multitud la que te lleve al propósito, sino la voz del Espíritu. Escuchar la voz de Dios no exige esfuerzo, exige entrega. A veces, lo único que Él espera es que renuncies a lo que ocupa su lugar. Hoy has recibido un mapa, 7 decisiones que abren camino hacia una conexión real, viva y transformadora con el Espíritu Santo. Ahora la elección es tuya. Dios está hablando. La pregunta es: ¿harás espacio para escuchar? Si este mensaje habló contigo, dale me gusta,
compártelo y escribe amén en los comentarios. Esto no es solo un vídeo, puede ser el comienzo de tu giro espiritual.